Feliz sábado, ¿cómo están? De veras, qué bueno, me da mucho gusto poderlos saludar, ¿ok? Este sábado es un sábado especial, porque celebramos a nuestros conquistadores. Dios les bendiga, muchachos. Ustedes son, antes se decía que ustedes eran el futuro, pero hoy la conclusión es muy simple, ustedes son el presente de la iglesia. Esta generación muy probablemente es la que vea venir a Cristo en las nubes de los cielos y prepare al mundo para recibir a Cristo Jesús. Falta poco tiempo para eso. Y no sé si ustedes saben, familia, que los planes para este día eran diferentes. Habían otros planes, pero por diferentes razones, tenemos el privilegio de tener a nuestros conquistadores aquí en la mañana. ¿Ok? Y en la tarde vamos a ir a la iglesia Madero para celebrar juntos la investidura de nuestros muchachos. Así que todos ustedes, los que están aquí, todos, sin excepción, están invitados a esta magna investidura. ¿En qué horario es, Profa Liz? A las 5 de la tarde, gracias. ¿Sí? Ahí vamos a estar todos para disfrutar. Y bueno, esto que he dicho lo digo por diferentes razones. Una de ellas porque no me puse el uniforme de gala completo, porque lo voy a usar en la tarde. Y en mis planes no estaba que mis chiquillos conquistadores estuvieran acá. De hecho ya los extrañaba, porque iban a ir a un evento de impacto. Sin embargo, por diferentes razones, eso se movió, eso se canceló. ¿Ok? Pero vamos a disfrutar este día, muchachos. Vamos a disfrutar este día. No se sientan incómodos. Había yo preparado un tema para la familia. Le dije a la profa Liz que me vi tentado a quemar el tema de la tarde. Una sorpresa que tenemos por ahí. Pero no, yo creo que aquí hay familias y ustedes, cada uno de los conquistadores, son parte de una familia y es necesario hablar de la familia, porque si no lo hago hoy, va a entrar octubre, nuevo año eclesiástico y ya no hablé de la familia en todo el año. Entonces, no quiero que eso suceda. ¿Ok? Vamos a ir entonces la palabra de Dios, vamos a abrirla en el libro de Génesis, en el capítulo 34, por favor. Génesis 34. ¿Ya están ahí? De paso quiero aprovechar para pedirle a la Junta Directiva que nos quedemos. Tengo dos preguntas que hacerles solamente al final del culto. No se me vayan, Junta Directiva. Necesito hacerles dos consultas urgentes. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios, hemos abierto tu santa palabra, pero entiendo y acepto que tu palabra, Señor, es de tu propiedad y nadie puede ver en ella nada que tú no estés de acuerdo. Es por eso, Señor, que te rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, que nuestros ojos sean iluminados por tu poder,
tu promesa sea una realidad y nuestras vidas puedan ser llenadas por la plenitud de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué si podemos ir a la presentación, por favor? Quiero hacer 3 preguntas importantes. 3 preguntas importantes de reflexión. En primer lugar, o 4. En primer lugar, hermanos, ¿qué cosa es un hogar? ¿Qué entendemos nosotros como hogar? ¿Qué es un hogar? ¿Cómo lo entendemos o cómo lo describimos? ¿Qué es un hogar? A lo mejor alguien va a ir al Google, ¿no? Y va, concepto de hogar, ¿no? Ustedes pertenecen a uno, ¿no? ¿Sí o no? Nada más describan a lo que ustedes pertenecen. Sí. Es lugar donde se reúne la familia. ¿Qué más? Nuestro lugar seguro, dice mi esposa. Lo dice mi esposa. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? La base de la sociedad, ¿ok? A ver, piensen en su hogar y describan su hogar. En una palabra, en una frase, piensen en su hogar y describan su hogar. Son valores, amén, hermana, sí. Es una institución creada por Dios, ¿ok? Muy bien. Como que algunos se escabullen a ver hacia sí mismo y decir, como que van para afuera, van para afuera. No, vean hacia adentro. Vean a su familia, vean a su hogar. ¿Qué es su hogar? ¿Qué es? ¿Un campo de batalla? Risas, ocurrencias. Oye, ha de ser divertido ir a visitarlos, familia. Alegría. Muy bien. Hay tristezas, en un hogar hay tristezas. Las cosas salen mal también. No, el concepto de Elena White. El concepto de Elena White, muy bueno también, por supuesto. Un equipo de personas que forman un equipo y que tienen los mismos ideales. Qué bonito. Métanse, 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 porque es importante esto. Ahora, vamos a avanzar por favor a la presentación. Perdón, ya no me voy a mover mucho, ya me están haciendo señas allá. Sí. A ver, la siguiente, por favor. La presentación. ¿Por qué los hijos se van, se alejan de Dios, se van de la iglesia? ¿Por qué renuncian a su fe? ¿Por qué los hijos hacen eso? Esto es una preocupación cada vez más recurrente para los padres. Incluso a quienes el Evangelio ya nos encontró grandes, pues también es una preocupación que ellos un día puedan venir al Evangelio de Cristo. Pueden ser las dos formas. Y ahí la pregunta sería diferente. ¿Por qué los hijos rechazan el mensaje del Evangelio? Ahí sería diferente la pregunta. Aquí estamos hablando en el estereotipo
del propósito y del plan de Dios en el Edén, de una familia cuyas características son de acuerdo al plan de Dios. Por eso es que las preguntas están obviadas, pero pudieran haber otros casos. ¿Por qué mi hogar no es lo que yo esperaba, lo que yo soñaba, lo que yo construía, lo que yo quería? ¿Por qué? ¿Por qué mi hogar no es eso? Ahora que entiendo el propósito de Dios, ahora que entiendo el plan maravilloso de Dios, ¿por qué mi hogar no es eso? ¿Cómo puedo prevenir el abuso? ¿Cómo puedo prevenir el abuso de diferente índole? Trataremos de responder estas preguntas, hermanos. Avancemos, por favor. Vamos a nuestra Biblia, a Génesis capítulo 34. Tengo que decir lo siguiente, a manera de introducción, o como parte de esta introducción, que el pecado, hermanos, ha degradado la imagen de Dios. Eso no es nuevo en el carácter del ser humano. Se ha producido toda suerte de problemas en las relaciones, en las conductas, en el estilo de vida de las familias, los matrimonios, los hijos y finalmente en la sociedad. Y saben que esto no es nuevo. Es evidente que conforme avanza el tiempo nos alejamos. Aquí está el Edén, el plan de Dios, un matrimonio perfecto, una morada perfecta. Ahí está. El ser humano peca y comienza el declive de su carácter, de su hogar. Comienzan a haber problemas, vienen las enfermedades, etc. Entre más nos alejamos del principio, acá el plan original, entre más avanzado el tiempo, más degradante es la humanidad. Sí, la tuya y la mía también. Sí. De hecho, el profeta Jeremías lo advierte y dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? El profeta lo dice: ¿podrá acaso el jaguar, el tigre, bueno, el felino pues, cambiar su qué? No existían jaguares en los tiempos bíblicos. En la Biblia. ¿Podrá acaso cambiar la mancha? No. Entre más avanzamos del Edén hacia el fin, más severa es la corrupción producida por el pecado. Sin embargo, lo esperanzador es que cuanto más avanzamos hacia el fin y más lejos estamos de la perfección, más cerca estamos de la restauración de Dios cuando Cristo vuelva por segunda vez. Esto nos anima a ser sinceros, hermanos, de verdad. Esta mañana yo quiero ser sincero con ustedes y yo quiero que ustedes sean sinceros con el Espíritu Santo, porque en realidad el ser humano sin Cristo se precipita en una pendiente degradada de acciones y decisiones
que lo llevan lejos del propósito de Dios y lejos del ideal para la familia. Quiere decir entonces que sin Cristo la familia solo ha desarrollado una excelente estrategia de apariencia. Wow. Los 6,000 años de pecado han ocasionado que el ser humano también desarrolle el disfraz perfecto de su realidad. Esa es la realidad. Cada vez aprendemos a disfrazarnos más, a escondernos más, a aparentar más. Miren, nada más veámonos a un espejo y analicémonos sinceramente cuánto de lo que vemos en el espejo es realidad y cuánto es superficialidad. ¿Cuánto? Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente este declive nos ha llevado como familia a desarrollar una excelente estrategia de apariencia de la realidad y de la infelicidad. ¿Será por eso que hoy compiten las estadísticas de divorcios con las bodas? ¿Será por eso que hoy los hijos prefieren el escaparate del materialismo que la comunión familiar y espiritual? ¿Será por eso que la sociedad prefiere el escaparate de la virtualidad antes que enfrentar y resolver la realidad? ¿Saben cuántas horas en promedio ve una persona la tecnología por día? Estamos en México arriba de 7 horas en contacto frecuente con la tecnología. Hace apenas 10, 15 años, apenas habíamos rebasado las 3 horas. Bueno, eso ya se duplicó. Algunos por necesidad, otros por trabajo, otros por tareas, otros por responsabilidades, pero el ser humano está expuesto. Pero eso le gusta al ser humano, porque es una especie de escaparate de la realidad. Vivimos en la era de la comunicación, ¿verdad? Bueno, las estadísticas dicen que el siglo XXI y la generación millennials es la que menos comunicación tiene a nivel familiar. Esa es la realidad. Capítulo 34 de Génesis dice: Dina, la hija de que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país y la vio Siquén, hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra. La tomó y se acostó con ella y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven, habló a su corazón. Entonces Siquén dijo a Hamor, su padre: tómame por mujer a esa joven. Se enteró Jacob de que Siquén había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo y calló Jacob. En otras palabras, guardó silencio Jacob hasta que ellos regresaron. Así que, hermanos, un hogar, vamos a avanzar por favor en la presentación, ahí donde estábamos. Gracias.
aquí hay algo interesante. Una familia, una hija deshonrada. Pero vamos a averiguar esta mañana por qué esto sucedió. ¿Por qué para Dina fue atractivo lo que había fuera de su propio hogar? ¿Por qué para esta señorita fue una tentación salir de casa a buscar reconocimiento, amistad, simpatía, relación? ¿Por qué? Todo comienza en el capítulo 29. Vamos, denle vuelta a las páginas hacia atrás. Versículo 31. Vio Jehová que Lea era ¿qué? Menospreciada, y le dio, hijos, pero Raquel era estéril. Ahora el versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y le puso por nombre Simeón. Resulta que Lea y los hijos de Jacob, regresamos a la presentación por favor, vivieron en un hogar con estas tres características. En primer lugar, dice la palabra Senuaj, menospreciada. ¿Saben qué significa esta palabra menospreciada? Significa que ella, Lea, en su casa, la madre de Dina, en su propia casa, era una enemiga. En su propia casa era despreciada, era odiada, era aborrecible. El término que aparece ahí para decir menospreciada es Senuaj en hebreo. Y Senuaj en la Biblia se traduce de estas cuatro maneras: odiada, despreciada o menospreciada, enemiga, aborrecible. Y esto es interesante, porque Lea era esposa de Jacob. Pero al parecer, esta esposa de Jacob, fíjense bien, vivía en un hogar en donde ella hacía todo para agradar a su esposo y a su familia. Hacía todo por servir, hacía todo por amar, pero solo recibía odio, desprecio y humillación, violencia. Esto está en la Biblia. Y esto es lo que a mí me animó a hablar de esto. ¿Sabían ustedes que en el siglo XXI la violencia es una incidencia recurrente en todos los hogares? ¿Sabían ustedes eso? No quiero hablar de estadísticas, quiero ir a la palabra de Dios. Le dio 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá y Dina. 5 hijos. ¿Cómo es posible que una compañera de vida que le da 5 hijos al esposo es aborrecida? A ver, ¿cómo si un hombre aborrece a la esposa, se acuesta con ella y procrea hijos con ella? ¿Cómo está esto?
Esto no está bien. Y por eso está en la Biblia. Porque nos advierte que la violencia es uno de los grandes cánceres que no solamente destruyen a las familias y al hogar, sino que muchas de las decisiones que los hijos toman para abandonar la fe. Hay hijos que viven, llegan a la iglesia porque no les queda de otra, pero si por ellos fuera, ni estarían en la casa, ni estarían en la iglesia. He escuchado testimonio de jóvenes, señoritas que dicen, yo no creo en Dios. Y tú las ves sentadas dentro de un templo adventista del séptimo día. Yo no creo en Dios. Y cuando les preguntas, ¿por qué no crees en Dios? Y entonces vienen las descripciones terribles, discusiones, divorcios, intolerancia, humillación dentro del hogar. También hay violencia hacia los hombres. No estoy revictimizando a las mujeres acá. También hay violencia hacia los hombres. Existe la violencia hacia los hombres. Un hogar en donde los hijos tienen diferentes valores a la vista de los padres. Ya se dieron cuenta en el capítulo 29 del 31 al 35 que no aparece el nombre de Dina. ¿Saben por qué? Porque aunque era hija en los tiempos bíblicos, la mujer no tenía un reconocimiento y un lugar preponderante en los roles que figuraban. Los hombres tenían valor, tenían plusvalía, tenían futuro. Al parecer las mujeres no. Violencia, ¿qué cosa es entonces, hermanos? Violencia es el uso de la fuerza para conquistar decisiones. Violencia es el uso del control. Violencia es la manipulación. Violencia es el dominio. Violencia es imposición. No solamente los golpes, no solamente la sexualidad, no solamente las palabras altisonantes con decibeles altos, no. Cuando una mujer consigue una decisión por manipulación, eso es violencia. Cuando un hombre consigue una decisión por manipulación, eso es violencia. Cuando los hijos consiguen decisiones a favor en base a la manipulación y la mentira, eso es violencia. Necesitamos entender esto. Ahora, ¿cuál era el otro problema? La poligamia. En aquel entonces era común culturalmente. Sin embargo, la estructura del matrimonio no es así. El plan original de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Todo esto contraviene. Los principios de Dios contravienen. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué está diciendo Moisés en el libro de Génesis? Que el matrimonio tiene 3 dimensiones. Número 1, la dimensión legal.
Número 2, la dimensión familiar. Y número 3, la dimensión sexual. Y entonces Jesús llega a esta tierra y se presenta a los fariseos. Y dice, oye, pero tú nos vas a permitir dar cartas de divorcio. Y le dice el Señor Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Y eso nunca fue el plan de Dios. Y entonces Jesús ratifica y dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. En el libro de Marcos capítulo 11 pueden encontrar esa cita. En otras palabras, aunque Moisés un día firmó un acta de divorcio, nunca ha sido el propósito de Dios el divorcio. Y si ocurre y si es una realidad, no es porque Dios lo quiera o lo acepte, es simplemente porque el ser humano ha endurecido el corazón. Pero nunca será el propósito de Dios el divorcio. Hablemos de la poligamia. Hablemos de la estructura del matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre un hombre con otro hombre, no entre una mujer con otra mujer, no entre un ser humano y un animal. El matrimonio, la estructura matrimonial es entre un hombre y una ¿qué? Y una mujer. Ni la poligamia, ni el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni ninguna otra cosa que se le parezca a esas distorsiones del propósito de Dios son. No es bueno que el hombre esté solo. La estructura del matrimonio el Señor la hizo en base a necesidades. El ser humano tiene necesidad. No, es que yo estoy mejor sola. No, es que yo estoy mejor solo. No es cierto, no te engañes. Dios te creó con la necesidad de compartir la vida. Hay cosas que tú no puedes solucionar a menos que tengas a tu cónyuge. La poligamia es solamente un pincel que se escribe en el Génesis para decirnos que todas las distorsiones del plan de Dios, lo único que trajeron a la vida del hogar fue infelicidad y dolor. Eso es lo que nos está diciendo Génesis. Por último, en esta lámina, ya llegué a la mitad, me falta una hoja. La heterogeneidad. ¿Qué es heterogeneidad? ¿Por qué una chica tuvo que salir a buscar relaciones humanas fuera de su propio hogar en una sociedad que ella misma aceptaba que no pertenecía a ella? ¿Por qué? ¿Por qué se vio obligada moralmente? Porque en su hogar no encontró identidad. Hace rato que alguien dijo valores, los mismos propósitos. Cuando los hijos crecen en un hogar que no le ofrece identidad, van a sufrir la heterogeneidad. Es lo contrario. Hace ya como más de 20 años, en la Ciudad de México se puso de moda los tatuajes. Y un día me tocó ver lo que hoy es muy común ya, a un tipo tatuado
todo lo que se veía, sus brazos, su cara, su cuello, todo lo tenía tatuado. Me imagino que su tatuaje era bastante. Yo era apenas un muchacho, no sé, 20 años, 25 tenía, 23, 20, por ahí, 20 años tenía. Creo que tiene más. Y entonces me quedé pensando, ¿por qué las personas actúan así? Y recuerdo que aquel entonces, bueno, les platico y por qué me llamó la atención. Porque cuando yo estaba en la secundaria, un día me fui a la azotea de mi casita, agarré un botecito de tinta china, una jeringa, y me comencé a pintar mi nombre aquí en el brazo. Pero apenas ya había yo terminado la letra J de Jaime, y por alguna razón mi papá nunca subía a la azotea. Mi padre sube a la azotea y me ve que me estoy pinchando con una aguja tinta china. Agarró, me observó, y mi padre, pues de la vieja escuela, no me dio tregua. Yo bajé de la azotea a punto de cinturonazos. Santo remedio, jamás me volví a tatuar. Entonces cuando yo veo a ese hombre, dijo, bueno, ¿a este qué le haría a mi papá? Este lo mataba. Si a mí me cinturoneó, a ese lo va a matar. Pero yo llegué a una conclusión. El tatuaje y todas las actitudes que no quieres que tu hijo tenga como cristiano, todas que son anticristianas, lo único es que han sido un escaparate y que el enemigo ha explotado muy bien en la conciencia de los hijos, de los jóvenes, de los más pequeños, de los más vulnerables, para borrar la identidad de Dios en ellos. Esa fue mi conclusión. Tendría yo 20 años y entendí que todas las actitudes, decisiones que los seres humanos toman fuera de los alcances de la gracia y que a veces traen mucha vergüenza a las familias, tienen un origen. No tienen identidad en sus propios hogares. No tienen una referencia clara de los valores, decían hace un rato. No tienen una figura que les diga, esta es la vida basada en principios eternos de Dios. Te pregunto, ¿tus hijos tienen identidad en tu hogar? No me respondas. Porque ¿saben qué? Yo lo digo con dolor y vergüenza. Por favor, nunca me vayas a preguntar qué fue de mi vida de los 17 a los 22 años de edad. De los 15 a los 22 años de edad. Nunca me preguntes eso. Porque para mí eso es vergüenza. Pero en aquel entonces no había celular, no había WhatsApp. Poca comunicación tenemos con mis padres y este servidor. Porque así crecimos, porque en nuestros tiempos no había tanta comunicación como ahora. Recuerdo una Navidad que me llegó una carta de mi padre vía correo. Y me acuerdo que en esa carta mi padre, entre otras cosas que me dijo algo que es muy importante. Me dijo, hijo,
quiero advertirte que el pecado tiene su origen en una serpiente. Pero las serpientes tienen una desfortuna, palabras más, palabras menos. La serpiente, mientras más se arrastra, más se lastima. Y después de haberme dicho eso, mi padre me dijo: deja de lastimarte, vuelve a Dios. Y miren, han pasado ya más de 2 décadas y no se me olvida eso. Se me olvidó toda la carta, pero eso no se me olvida. ¿Y saben por qué volví a la iglesia? Porque el que me estaba diciendo eso no solamente era mi padre, también era un siervo de Dios. Y tenía yo de manera clara cuál era mi lugar. ¿Y saben por qué tenía yo de manera clara cuál era mi lugar? Porque a ese hombre, como mi padre, yo lo había seguido de niño. Yo aprendí a dirigir las juntas sentados en una esquina de la banca. Yo aprendí a ungir a los enfermos, viendo cómo mi padre ungía a los enfermos. Yo aprendí a predicar estando sentado aquí y mi padre predicando. Yo aprendí a hacer una visita pastoral escuchando a mis padres. Así aprendí. Tenía yo una referencia. Tenía yo una identidad. Con defectos, sí, mi hogar nunca fue perfecto. Ni lo es, ni lo será hasta que Cristo vuelva. Y una vez que regresé a Cristo, lo único que quise hacer es hacer lo mismo que mi padre me enseñó a hacer: servirle al Señor. Tus hijos tienen una identidad contigo. Ellos observan el anhelo de Dios en tu propia vida. Es triste ver una familia difícil. Y espero que aquí no haya ninguna de esas familias. Y si lo hay, escuche el llamado de Dios. Arrepiéntete, regresa, comprométete. He visto padres, madres, que lejos de ser una fuente de identidad y referencia para sus hijos, son una carga. Son un problema para sus hijos. Avancemos, por favor. Estamos ya a punto de terminar. Voy a hacer una lista. Miren, esta cita me llamó la atención. La conducción del niño, página 74. La obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. Contemplamos el mundo y lo vemos gemir bajo el peso de la impiedad y la violencia de los hombres que han rebajado la ley de Dios. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien. Un hogar lejos de los propósitos de Dios. Les voy a hacer una lectura, ustedes me van respondiendo. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver.
Ayúdenme por favor. ¿El divorcio es propósito divino o es tradición? ¿Seguros? Como que no los vi muy... Mira, si tú eres un divorciado, tranquilo, el evangelio te alcanza también. Pero tienes que ser sincero al responder esto. O divorciado. Divorcio, ¿es propósito divino o es tradición? Ojalá que los muchachos lo escuchen. Pero ustedes necesitan decirlo fuerte. Divorcio, ¿es propósito divino o es tradición? Bueno, ya los estoy convenciendo, ¿no? No quieren entrarle. Es que las palabras comprometen, ¿verdad? Tranquilos, Dios tiene poder. Con todo respeto a las madres solteras. Madres solteras, ¿es propósito divino o es tradición? Ahorita, para todos estos defectos que hay ya en nosotros como sociedad, voy a decir algo lindo, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. No se vayan a cortar las venas todavía, ¿ok? Ni vayan a ir huyendo, ¿no? Así. Relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿son tradición o plan divino? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿son tradición o plan divino? No es cierto, no es tradición, eso es sinvergüenzada. Relaciones sexuales fuera del matrimonio para un hijo de Dios, la palabra más noble que tengo es sinvergüenzada. Porque conocemos el plan de Dios. Los juegos sexuales, la pornografía y la masturbación ¿son propósito de Dios o son porquería? O tradición. Las relaciones homosexuales, bisexuales y 3 puntos suspensivos, ¿son tradiciones o son propósitos de Dios? Vamos a la presentación, por favor. Es tradición. Un hogar lejos de los propósitos de Dios se rige bajo tradiciones. Un hogar conforme al propósito de Dios se rige en base a ¿qué? A principios. El propósito de Dios para el matrimonio es procreación, relación o ambos. Algunos no entendían. A ver, ¿quiénes no entendieron? Propósito de Dios para el matrimonio es procreacional o relacional o ambos. ¿Están seguros? A ver, ¿cuántos dicen que es procreacional? Nada más para procrear. No sé, hay manos. ¿Cuántos dicen que solamente es para relacionarse? Las relaciones sexuales solamente es para relacionarse. ¿Cuántos creen que es para ambas cosas? La mayoría. ¿Cuántos no creen en nada? Son las dos.
Pero hay una lista como de 20 ítems en cada una de las dos, que no las voy a decir aquí. La procreación debe de ser en el vínculo del matrimonio. Debe de ser de acuerdo al plan y propósito divino. Se debe de considerar la edad, la demografía, la capacidad de sustento, la fuerza, la salud, etcétera. Y la relación también tiene otra lista larga. ¿Ok? Avancemos por favor la presentación. Gracias. No, antes. La tercera. Desigualdad. Hermanos. Ay. ¿El matrimonio es yugo igual o yugo desigual? No le hagan caso mucho a mi esposa, ¿eh? No se fíe. Ella no ha visto mi sermón, está calientito, lo acabo de hacer, ¿eh? Otras veces ya se lo sabe, pero esta no. ¿Es igual o es desigual? Es yugo igual. Y Dios no tiene nada con los que no son creyentes. Simplemente la vida será un martirio si no hay yugo igual. Pastor, pero es que yo estoy orando para que el Señor lo convierta. Sí, Dios puede convertir. Y hay muchas experiencias así. Sin embargo, toda la vida conyugal lucharás con la cultura, con las ideas. Por eso el propósito de Dios es igual, yugo igual. Aún, y cuando dentro del yugo igual también el matrimonio falla, cuando Dios no conduce. En Tijuana administré una cadena de funerarias y un día llegó un servicio bastante particular. Salió en las noticias que una ambulancia se había volado el alto e invistió un carro. Cuando llegan las familias me dicen que referían ese caso. Y entonces, haciendo un poquito de investigación, esa familia vio cerca de mí la lección de escuela sabática. Y me preguntaron, ¿usted es adventista? Sí, digo, yo soy adventista. Ay, dice, qué bueno, mire, el Señor nos trajo con usted. Bueno, sí. Finalmente, resultó que la que murió era miembro de iglesia. Una dama que tenía algunos años que se había divorciado. Y un poquito ya nos entramos ya no éramos tanto servidor, cliente. Nuestra conversación fue un poquito más allá porque profesábamos la misma fe con la familia. De hecho, se le dio un servicio bastante particular, precisamente por tratarse de una dama hija de Dios. Y lo que me llegó hasta el profundo del corazón es que cuando yo pregunté quién es su esposo, la familia me dijo, ni nos hable de él. Dice, una de las grandes tragedias de nuestra hija fue que ese hombre le hizo la vida imposible los últimos 5 o 6 años a mi hija. ¿Por qué? Porque le quería quitar la custodia del niño. Que no era cristiano él. No, hombre, dice. Era el director de ministerios juveniles. Ahora, no estoy diciendo esto para decepcionar a la iglesia de que el yugo igual no es. Es que aquí también en la iglesia hay inconversos. Por eso es importante que Dios dirija la vida en el yugo igual.
Pero si ya estás en yugo desigual, deja que el evangelio te alcance. Deja que el evangelio te alcance. Terminemos. Y aquí es donde viene lo bueno. Familia, avancemos por favor. La siguiente. Ya no me voy a detener ahí. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para evitar todo esto de lo que hemos hablado en nosotros, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos hay aquí en la Biblia? Muy sencillo. Hermanos, valoremos el mayor, ¿qué cosa? Tesoro. ¿Y saben cuál es el mayor tesoro? ¿Sí saben cuál es el mayor tesoro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor tesoro? Díganmelo por favor, con toda confianza, rápido, necesito terminar. ¿Cuál es el mayor tesoro que tenemos en el hogar? Algunos dicen hijos, pero no, ese no es el mayor tesoro, hermanos. Los hijos no son el mayor tesoro, eso es tradición, no es bíblico. El mayor tesoro son las relaciones en nuestro hogar. Eso es lo que está allí. Vuelve a leer esos textos y vas a descubrir eso. El mayor tesoro es la relación que Lea no pudo tener con su esposo, con sus hijos. Sus hijos tomaron roles que no le correspondía. Dina se extravió porque no tuvo identidad. Fue deshonrada, sufrieron una tragedia a nivel hogar por una sola razón. Porque en su propio hogar nunca se pudo establecer relaciones sanas. Relaciones de convivencia. Relaciones de servicio, relaciones de acuerdo. Ese es el mayor tesoro de un hogar. Las relaciones. Los seres humanos hemos antepuesto cualquier cosa antes que asumir un compromiso en nuestras relaciones. Lo más importante, decía el pastor Bullón, es invertir en personas y no en cosas. Hoy nos justificamos con el término cliché, tiempo de calidad. Mentira, no nos engañemos. Eso es una falacia, no existe en las Escrituras. Tiempo de calidad. Es una justificación humana. Tiempo de calidad no existe. El tiempo es tiempo y la prioridad del tiempo es el hogar. ¿Saben de dónde viene el tiempo de calidad? De la justificación del traslado de las personas al trabajo, tanto del hombre como la mujer. Y para justificar el tiempo que no se pasa con la familia y con las prioridades de la vida, se ha justificado. No importa que no le des tiempo, con que le des un pedacito y que sea de calidad. Eso no sirve. El tiempo es tiempo. Y lo mejor que le puede ocurrir a un hogar es que tú decidas pasar tiempo con tu familia. Número 2, presentación, por favor. El compromiso. Este hombre de nuestra historia es un hombre defectuoso, igual que tú y que yo. No lo condenemos, Jacob. Cuando él se enteró que su hija había sido humillada, guardó silencio. Era costumbre en las familias de aquel tiempo que los hijos mayores tomaran el rol que le correspondía a los padres.
¿Has visto un hogar cuando los hijos toman los roles que no le corresponden? ¿Has visto un hogar así? Yo he visto muchos, que la hija o el hijo mayor tiene que cuidar a la hija menor o al hijo menor. ¿Han visto eso? La actitud de este hombre fue lo que terminó de acabar con ese hogar. Guardó silencio. El segundo secreto que nos ofrece la Biblia es el compromiso de la comunicación. Necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, necesitamos escuchar, necesitamos entender, necesitamos empatizar, necesitamos ver cuál es la situación en realidad. Eso no sucede si no hay comunicación. Y en tercer lugar, después de esta tragedia, Jacob convocó a toda su familia y antes de subir a Betel a ofrecer, mandó a que quitaran todos los dioses falsos, todo lo que estorbaba. Miren, el altar familiar, la adoración, la comunión, ahí está. Lo primero, ¿quién es? Dios. Nuestra relación con Él es lo primero. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no conoces a Dios, no tienes amor para darle a tu familia. En vano todo lo que hagas. Puedes comprarle a tu hijo el carro último modelo, puedes mandarlo a la mejor escuela, puedes hacer todo lo que materialmente un ser humano puede hacer en esta tierra. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes amor. Y si no tienes amor, tu familia se está muriendo de hambre de amor. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos comunicarnos más. Necesitamos relacionarnos más. Que el Señor nos bendiga, familia. Mírenlos, ahí están, la nueva generación. Ahí vienen ya. Necesitamos hacer un precedente. Ahora, yo prometí que iba a decir algo para aquellos que han sufrido las tragedias de la desintegración, de la violencia, de la desigualdad. Quiero decirte que el Evangelio y los planes de Dios son tan buenos, tan poderosos y tan trascendentes que hoy el Señor también tiene algo para ti. ¿Sabías tú que Lea fue la madre de dos personajes muy importantes en las historias bíblicas? De tres específicamente. Rubén el mayor fue el primogénito y recibió todas las promesas de la primogenitura, porque un día en su posición de hermano mayor tuvo que detener las manos de sus hermanos para matar a José y arruinar el futuro del pueblo de Dios y de la trascendencia que Dios tenía para ese pueblo. La gran decisión de Rubén marcó su destino como los hombres más fuertes de la tribu de Israel. Fueron los que conquistaron las grandes batallas junto con David, junto con Salomón. Fueron los que le dieron paz y seguridad al reino davídico del Antiguo Testamento. Pero hay algo mejor. Están los levitas, que aunque se equivocaron, un día Dios les puso la prueba y decidieron optar por obedecer a Dios, aún y cuando en el pasado habían fallado. Y eso les valió
para que la tribu de Leví se convirtiera en el pueblo ministrador de Dios y del pueblo que recibiría y que recibirá la herencia eterna de Jehová. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algo mejor todavía, del vientre de Lea nació Judá, la tribu de donde nació Cristo Jesús, la descendencia de Cristo Jesús, la sangre que se fue al cielo en la vida de ese hombre, del unigénito, es de la sangre de Judá. Por una sola razón, porque Dios nos advierte de los grandes desafíos a través de estas historias, pero también nos dice que si tu vida no ha sido necesariamente conducida por estos principios, Dios tiene oportunidad para ti. Pero necesitas tomar una decisión. Volverte a Dios. Poner a Dios en primer lugar y permitir que Él conduzca tu vida y tu familia. Que el Señor te bendiga. Terminemos, pásenle chicas. Terminemos con el himno número. Ahora entonaremos el himno 596. Puestos de pie, por favor. Un refugio de
Querido Padre Celestial, tú conoces realmente lo profundo de nuestro ser y las condiciones de nuestras propias relaciones familiares, nuestro propio hogar. Señor, y venimos delante de ti para consagrarnos, para pedirte, Señor, que nos ayudes a edificar nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús. Padre mío, si alguno de tus hijos, de tus hijas, de los más pequeños, ha sufrido algún tipo de violencia, que tu gracia en esta hora sea suficiente para derramar el bálsamo del consuelo, la seguridad y la esperanza a sus vidas. Si alguno, Señor, ha fracasado, levanta su rostro para que entienda que aún, Señor, y cuando no éramos los mejores hijos, tu gracia es suficiente en esta hora para dar un giro completamente de conversión y cambiarle el rumbo a nuestras vidas, el rumbo a nuestros hogares. Todos aquí, Señor, tenemos diferentes necesidades, pero la más importante de todas es que tú seas lo primero y lo más importante en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ayúdanos a reparar el altar familiar. Ayúdanos a ir cada día con humildad para depender de ti. Ayúdanos, Señor, a que la obra de tu Espíritu Santo nos conduzca a atesorar las relaciones tan valiosas de nuestro propio hogar. Danos la capacidad, Señor, de comunicarnos, de establecer diálogos, acuerdos, de ser humildes a la obra de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, consagramos a ti cada una de las familias aquí representadas, y en medio de la historia de cada una de ellas, incluyendo la mía, muévete con poder, danos de tu gracia, y en esta hora ayúdanos a ir a casa con el gozo de haber escuchado tu voz, Señor, con la alegría de haber estado contigo y de ser bendecidos por tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús lo demandamos. Amén. Que el Señor les bendiga, familia. Líderes de junta directiva, 2 minutos, 5 minutos. Por favor, aquí en la parte de adelante, el área del piano.